Vamos. ¡Lo logramos! Viste, me pasó los 3 días. No sé qué será. Se estaba haciendo el vivo en Instagram. Se estaba haciendo el vivo. Hola, Dieguito querido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, 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 por suerte. Muchísimas gracias por sumarte, por tu disponibilidad. Y bueno, a ver si charlamos un poquito. Sé que nada, hay un tiempito ahí limitado, pero creo que mucha gente estaba esperando escucharte. Está bien, buenísimo siempre acá salir en vivo, compartir un rato. Estamos ahí en la misma página con la respiración, así que vamos a tener una charla que seguramente va a ser nutrida de los dos lados, ¿no? Totalmente, estamos acá en el reset, que la respiración forma parte absolutamente del bienestar de las personas y me encanta que Diego pueda ser parte porque él es instructor pionero en el método Wim Hof y también es instructor maestro de Oxygen Advantage, de la formación en la cual yo tuve el privilegio de estar con él. Y también Diego hace workshops, trabaja uno a uno y da certificaciones a lo largo y lo ancho del país, online también. Así que mucha experiencia eh, durante muchos años ligada a la respiración, ¿no, Diego? Sí, mi camino empezó, bueno, con el método Wim Hof, que fue como mi descubrir de este potencial tremendo que tenemos en cómo usar la respiración. Y bueno, allá por el 2018, cuando empecé a compartir los primeros workshops y empezar a ver no solamente el impacto en mí, sino justamente en las otras personas que iba guiando, eh, me fue realmente como interesando muchísimo todo el tema, que es mucho más amplio que justamente Wim Hof. Wim Hof es un éxito porque es algo concreto, muy transformador, simple, pero bueno, a partir de ahí empecé a buscar un poco más de info y me topé con Oxygen, como vos bien nombrabas. Y bueno, a partir de la pandemia justamente respiratoria, fue Sí, sí, sí. algo también que tiene que ver. eh, me pude como especializar un poco más, así que a partir de ahí también traje el Oxygen Advantage acá en Argentina y bueno, empezamos a compartir esto ya desde otro lugar, así como vos decís, de esta formación. Y bueno, ya más de 170 alumnos he tenido en estos 3 años con Oxygen, así que considero que está creciendo un montonazo. Hay mucho, mucho interés. Y bueno, eso fue como mi resumen de cómo hoy en día estamos acá unidos por el tema, ¿no? Que es la Sí, sí, respiración. sí. Ahora lo vas a explicar mucho mejor vos, pero bueno, básicamente lo que se ve de Wim Hof es algo súper natural que la gente a veces le tiene un poquito de miedo al hielo y a todo lo que tiene que ver la exposición al frío, las respiraciones y demás. Y Oxygen Advantage trata más de volver a una respiración funcional, digamos, a cómo estamos diseñados para respirar en el día a día y preguntarte a vos si puedes explicar un poquito qué es en concreto Wim Hof y después pasamos a Mm. Oxygen. Sí, método Wim Hof, como vos decís, es más conocido sobre todo por el hielo, la exposición al frío, que hoy ya no es una gran noticia esto, ¿no? Pero hace 7, 8 años atrás, cuando empecé, era realmente una locura, ¿no? Pensar de meterte en cubetas, en piletas con agua con hielo, y bueno, y buscar el frío como este maestro que nos enseña un montón de cosas, el frío. Principalmente es la parte más visible del método Wim Hof es eso, ¿no? La exposición al frío, pero la otra pata importante es la respiración, respiración consciente. eh, y bueno, es un ejercicio o tiene un par de ejercicios Wim Hof, pero son puntualmente más bien de terapia de shock, ¿no? El choque. Es más bien justamente con la respiración generar una transformación en todo el cuerpo en minutos, algo muy fuerte. Y por otro lado, tenemos la otra cara que, como vos decís, apunta más a algo más amplio, que es el cómo respiramos sin pensarlo. Usamos ejercicios de respiración consciente, pero el objetivo va mucho más allá, es
justamente reeducar nuestra forma natural de respirar y bueno, es enorme ese impacto porque la respiración incide absolutamente en todo el resto de nuestros sistemas, así que cambiando estas formas que se pueden convertir en como en hábitos de respiración, modificando hábitos, haciendo ejercicios específicos, eh, impacta en muchísimas situaciones en la vida, ¿no? No es un solo beneficio el que vamos a lograr con Oxygen, es muy amplio, es un cambio muy grande y es un cambio de base y lo que veo en la gente que lo practica o que lo ha empezado, que los cambios que hace son tan sólidos que luego no es que son una moda y duran un tiempo, sino que es algo que se instala ya en la vida, en el hábito. Así que por un lado Wim Hof va de choque, va a buscar cambios a través de la adrenalina, del estrés, de algo muy transformador, a veces algunos lo comparan con, no sé, viajes psicodélicos, Sí, cosas, ¿no? Muy fuertes. eh, y la otra cara, Oxygen, es más sutil, más puntual, más personalizado también, más ¿qué te hace falta a vos? Esto vamos a aplicar. Así que bueno, por eso yo veo que son dos técnicas complementarias, ¿no? eso es importante, aclarar que son complementarias porque a veces uno se puede confundir y dice, no, yo practico esta porque la otra tal cosa, pero la realidad es que se pueden hacer las dos, complementarlas en un mismo día también, y bueno, aprovechar los beneficios de ambas. Y quería preguntarte, en tu opinión, ¿cómo influyen estas técnicas, estas nuevas por el hecho de que acaban de llegar, pero hace mucho tiempo que no estamos diseñados para respirar como deberíamos? ¿Cómo impacta esto en la medicina tradicional? Bueno, por un lado, Wim Hof lo tomo más como este cambio tan de choque que muchas veces muchas personas necesitan dar ese golpe, digamos, del sistema inmune que por ahí está necesitando y ayuda a fortalecer o a salir de algún problema de salud. Eh, pero es algo como que, digamos, es una técnica que todos hacen lo mismo. Y creo que en eso seguramente va a haber personas de que no sea lo más óptimo para esa persona. Entonces, no, pensar de que una técnica de respiración pueden hacer absolutamente todas las personas y a todos les va a beneficiar, no sé. La verdad, yo desde mi eh, montón de experiencia que tengo de trabajar con gente, conozco miles de casos de éxito, pero bueno, también hay algunos casos que han probado y que lo han hecho y que realmente, bueno, no les ha ido como esperaban, ¿no? Porque justamente todos hacen lo mismo y la situación fisiológica de cada uno cambia eh, m- muchísimo. Por otro lado, Oxygen apunta más a justamente ubicar en qué estado está tu respiración y adaptar los ejercicios a lo que te haga falta. Por eso es más preciso y lo veo como más amplio, porque obviamente el impacto que tiene es en cómo respiras hasta cuando estás durmiendo. Entonces es mucho más sutil, pero es más amplio. Y como decías vos, en cuanto a la salud o la prevención, yo creo que son las dos situaciones medicina preventiva, ¿no? Estamos hablando de cómo con nuestro hábito de respirar gratis, totalmente es cuestión de ponerse unos minutos por día de inversión y, y tanto Wim Hof, algo mucho más transformador y puntual, por ahí más rápido podemos decir, ayuda a muchas personas y por otro lado, una respiración más funcional mientras dormís, mientras haces actividad física, que es una gran cantidad de, de- de tiempo y de energía que invertimos en la actividad física, pero si no respiramos bien de base, muchas veces no es lo mejor esa actividad física si no la estamos haciendo de una manera funcional. Las dos contribuyen a tener un sistema inmune de manera más resistente, más adaptativo a lo que nos está sucediendo. Entonces, yo creo que por eso el término de respiración consciente
que en inglés sería breathwork, Ujú. trabajo con la respiración, ha crecido, pero tremendamente desde la pandemia, obvio, y cada vez más, ¿no? Lo denomina que es el nuevo yoga, es el nuevo yoga es la respiración, justamente. Y no nos vamos a meter tan en profundidad, pero para que el que esté viendo pueda tomar algo y por lo menos empezar a pensar en introducirlo en su vida, ¿qué es una respiración funcional? El término de funcional, bueno, está en diferentes actividades, en diferentes, ¿no? En ejercicio funcional o movilidad funcional, hay muchas cosas, ¿no? Y hace referencia a qué sería lo mejor desde el punto de vista anatómico nuestro, ¿no? Fisiológico. Y bueno, hace referencia a respirar por la nariz como la base, ¿no? Como lo más básico de todo, inhalar y exhalar por nariz tanto en el día a día, en cualquier actividad, en el trabajo, como en la actividad física, sobre todo, ¿no? Somos los únicos animales que abrimos la boca para correr, ¿no? Si vemos un caballo de carrera, si vemos una chita, que es el animal más rápido de todo, ninguno abre la boca. El perro abre la boca para transpirar y jadear, pero somos los únicos que hemos adoptado este hábito como algo normal, es normal, ¿no? Y de hecho no se sabe bien cómo se arraiga esto en nuestra cultura. Eh, pero bueno, la base entonces de la respiración funcional es respirar por la nariz, que es un órgano totalmente adaptable a los hábitos. Entonces, recuperar la respiración nasal es totalmente posible. Y a partir de ahí empezar a hacer algunos cambios que son un poquito más sutiles, justamente, la respiración que sea más lenta, ¿no? No es lo mismo respirar a 25 respiraciones por minuto que respirar a 8 o 10 respiraciones por minuto. El sistema nervioso está vinculado completamente con el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, y se van entrelazando. Entonces, si a mí me ocurre algo que activa mi sistema nervioso, suponete como algo que me da miedo, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a respirar más rápido. Y si respiro más rápido, voy a empezar a latir mi corazón más rápido. Pero es de doble vía, entonces si nosotros usamos nuestra parte consciente que podemos usar la respiración y modificamos la frecuencia, por ejemplo, hablando de la frecuencia y la llevamos a más lenta, mi ritmo cardíaco va a ser más lento y mi sistema nervioso va a desactivar esa alarma, ¿no? O va a estar menos activado. Así que bueno, respirar más lento es parte también de una respiración funcional. Respirar con el diafragma, que por ahí es más extendida esta parte biomecánica, ¿no? Esto de llevar el aire a la panza sería, ¿no? Llevar la parte más abajo del torso, el aire. Y el diafragma es justamente un músculo impresionante que no es solamente que nos sirve para la respiración, sino que está completamente ligado a cómo nosotros nos movemos, a nuestra movilidad en general, a nuestra estabilidad, a nuestro equilibrio, a un montón de cuestiones que son más motrices. Y sí podemos alinearlo con la respiración, con el dolor de espalda, con un montón de situaciones que tienen que ver con la postura también. Y es este músculo, el diafragma. Y esto es Bastante lo que olvidado, hace, ¿cómo? bastante olvidado el diafragma. Olvidado por ahí en algunas, bueno, si vas a una clase de yoga o en meditación, a lo mejor podés llegar a, ¿no? Escuchar, respirar con el diafragma, respirar más al abdomen. Y en realidad esto, respirar con el diafragma es respirar profundamente, es que el aire va a ir bien abajo, profundo. Y bueno, es normal por ahí entender cuando alguien nos dice o vamos al médico y nos pueden escuchar con el estetoscopio en la espalda, los pulmones y nos dice, respire profundo, uno piensa inmediatamente en llenarse de aire, como respirar profundo es grande, pero eso no es profundo, eso es justamente una respiración voluminosa, grande. Profundo es que llegue abajo, lo más abajo posible.
Así que esos dos son aspectos fundamentales de la respiración funcional. Y el tercero es esto de cuidar el volumen justamente de aire, que sea lo justo y necesario. Comparado con la otra parte de la importancia de nuestro metabolismo que es para generar energía, que es la alimentación. Si uno se sobrealimenta, Ujú, va a tener problemas. Van a llegar problemas con la sobrealimentación. Lo mismo sucede con la hiperventilación. ujú. Si uno respira de más, van a suceder problemas. Quizás no hoy ni mañana, pero en un periodo largo, en años, en Y una vida, por lo se empiezan a general, problemas. hoy en día podemos calcular que un 90% de la población mundial hiperventila. Sí, en definitiva, bueno, los números, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria han ido cambiando desde, no sé, podemos decir 5.000 años atrás, que puede haber algún dato de la frecuencia respiratoria en algún libro así muy antiguo, databan de 8 respiraciones por minuto. Después fue cambiando y Ujú. hoy la normalidad, lo normal, ¿no? Establecido como, bueno, es entre 12, 14 más veces por minuto. Y nuestro cuerpo no ha cambiado en estos términos de fisiología tan fina en 5.000 años. Lo que sí ha cambiado es todo el estímulo con el que estamos conviviendo y toda esta vorágine del día a día, del estrés por ahí, ansiedad, que bueno, nos hace justamente este impacto en el sistema nervioso que sin darnos cuenta estamos respirando acostado antes de irnos a dormir 20 veces por minuto. Entonces, eso por ahí nos da una pauta de que el número en porcentaje de hiperventilaciones es altísimo. Y si uno va al parque o al gimnasio, diría que es más todavía, ¿no? Si uno va al parque a ver cómo la gente hace deporte, es muy raro ver que alguien instintivamente haga una actividad física respirando solo por nariz. Sí. Y esto para personas que por ahí no tienen esa, esa cuestión de hacer deporte tan incluida, claramente una respiración funcional como la acabas de describir puede cambiarle totalmente eh, su vida, su calidad de vida. ¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo, que son amateurs en el deporte? ¿Qué pueden implementar? ¿Qué cosas, qué ejercicios, qué dinámicas hay dentro de estos programas como Wim Hof y Oxygen Advantage que pueden mejorarle también el rendimiento? Porque también la parte deportiva, digamos, el tema de la simulación de altura forma parte de todas estas enseñanzas. Sí, yo creo que sea atleta, digamos, amateur o profesional, Ujú. eh, el cambio en una respiración más funcional es muy evidente. Es, creo, por ahí el grupo de personas que más lo pueden llegar a notar más rápido. Claro, Obvio que una persona que respira todo el día por boca y cambia a respirar por nariz estando sentado, va a notar un montón de cambio. Pero esta persona que habitualmente sale a correr o al gimnasio o más, ¿no? O hace mucho entrenamiento, más evidentemente lo va a notar en la recuperación física, le va a doler menos el cuerpo de esa actividad física. Lo va a notar también en el rendimiento, va a poder hacer más con menos esfuerzo, sin duda, porque es bastante como por ahí simple entender de que si respiro menos veces por minuto haciendo la misma actividad física, voy a ser más económico, voy a gastar menos energía, entonces me puede rendir eso para poder dar más rendimiento. Y luego, bueno, una persona común que no hace falta que sea justamente ni habitual, ni amateur, ni nada, ¿no? Que simplemente necesitamos movilidad y energía para levantarme de la cama y caminar también, ¿no? Porque todo esto apunta a que sobre todo conquistemos el sueño. Y el sueño es mucho más profundo si respiro por nariz durante todo el día
porque la forma en que yo respiro en la noche es un reflejo de cómo respiro durante el día. Así que si yo logro respirar por nariz, que sería esta primera conquista durante el día, luego es muy probable que pueda impactar en cómo respiro inconscientemente mientras duermo, y eso va a ser también muy notable en cualquier persona porque se va a sentir que descansa mejor. Entonces por ahí se puede ver un tip que puede estar dando vuelta por las redes un poco más como evidente, que es esto de Sí. ponerse una cinta para Ujú. dormir en la boca y forzar la respiración nasal. Tiene sus cuidados, obviamente, ¿no? Para cuestiones específicas, pero en general es un éxito cuando uno Bien, lo logra habituar. En ese sentido, sería como lo más evidente de Oxygen Advantage. Y también ahora hay muchas publicidades, o bueno, yo que estoy en el rubro, ¿no? De las, sí, sí. seguro que vos también, de las De las tiras dilatadores nasales. Ujú. nasales, sí, que son por fuera, como con unos imanes, y que sí, obvio, ayudan un montón a que el aire entre más fácil por la nariz, pero Ujú. tener eso no te va a solucionar el problema de base de tu hábito respiratorio. Exactamente, Te va a exactamente. ayudar en ese último tramo que vos podés usar la nariz, pero si tu hábito respiratorio es pésimo, eso no te va a cambiar tu hábito respiratorio. Es la explicación que necesitábamos. Y, y para que la gente entienda el tema del bioquímico que existe entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿qué pasa cuando respiramos menos? ¿Por qué tenemos que respirar menos cantidad de volumen de la que estamos acostumbrados? Está buena esa pregunta porque, como decía recién, la parte de respirar lo justo y necesario comparado con esto de la alimentación, en definitiva es tomar este aire, el volumen de aire que sea menor. eh, Es para revalidar el dióxido de carbono, que es una sustancia, un gas tan importante como el oxígeno, nada más que está como siempre subestimado. Y al respirar menos, estamos haciendo que nuestro organismo se adapte más a mayor cantidad de dióxido de carbono. Nosotros somos una fuente constante de producción de dióxido de carbono interno, y sí, tenemos que exhalar cierta parte de ese dióxido de carbono, pero todo el resto que se queda adentro de nuestro cuerpo es sumamente importante para un montón de acciones vitales, entre ellas que el oxígeno entre en nuestras células. Si no hay dióxido de carbono o estamos hiperventilando todo el día, nuestra oxigenación en nuestras células, en nuestros músculos, en los tejidos, es mucho más eficiente que si respiramos menos y guardamos ese dióxido de carbono. A mí me gusta por ahí esto es bien gráfico, eh, y me lo dijo algún compañero tuyo, no sé si vos estabas en esa versión de la certificación, pero entender de que el oxígeno es como una pizza, ¿no? Sí, Y buenísimo, en la sangre es el delivery que vos buenísimo. llamaste y La querés una hemoglobina. pizza. Claro, hemoglobina, la sangre es el delivery. Y la casa donde pidieron la pizza es una célula, justamente una célula de algún músculo. Entonces, eh, el oxígeno va a viajar por la sangre en la hemoglobina, que es la moto, el delivery. Y cuando llega a la puerta de la célula le va a decir, ahora me tenés que pagar esto que me pediste. Claro. Porque no hay dinero virtual, acá tenés que pagar con dióxido de carbono. ¿Tenés Ajá, dióxido de carbono? No, porque estoy hiperventilando mucho y estoy respirando mucho porque respiro por la boca todo el tiempo. Entonces el delivery te dice, chao, me llevo la... No, es buenísimo. tengo la pizza, tengo el oxígeno, pero no te la dejo a vos. No lo Mi sueltas. sangre está llena de oxígeno, pero No, no llega a donde tiene que llegar. es una explicación espectacular. Es Eh, espectacular. Es simple, ¿no? Es como el oxígeno es la moneda necesaria, perdón, el recurso necesario para generar la energía, pero el dióxido de carbono es el que necesita nuestro cuerpo para que ese oxígeno desembarque ahí donde tiene que llegar. Para que la gente lo pueda buscar es el efecto de Bohr, ¿verdad?
exacto, el efecto Bohr, desde el año 1904 creo, hace La, muchísimo que se la sabe. ciencia está, los La estudios ciencia están. estuvo, está, sí, está resurgiendo también, hay nueva ciencia. Y bueno, un poquito hablabas de Wim Hof y Ujú. de los deportistas, y creo que ahí también hay mucha ganancia para los deportistas, sobre todo por el frío, la exposición al frío. em, y es lo más extendido es recuperación muscular, ¿no? Esto de inmediatamente después de una sesión muy dura de entrenamiento, hacer una inmersión en agua fría ayuda a desinflamar. Entonces nos sentimos mucho eh, mejor para seguir entrenando más duro al otro día, ¿no? Pero también hay una estrategia que podemos usar que es previo al entrenamiento, hacer una Previo. dosis de exposición al fría, Ujú. previo al entrenamiento, eh, y luego hacer entrenamiento de fuerza o hacer entrenamiento en general, también ayuda muchísimo para justamente tener una buena sesión, ¿no? Así que podemos usarlo antes para activarnos y meterle ahí más ganas, o podemos usarlo después como para justamente desinflamar y sentirnos sin dolor, menos dolor. Y en el alto rendimiento, en la élite del deporte, todo esto ya llegó, está llegando, vos creés que va a llegar, que los equipos, por ejemplo, de algún deporte van a tener como un preparador físico, un preparador en respiración, ¿cómo lo ves a eso? Sí, ya me han mencionado que varios equipos, por ejemplo, en la NFL, en el fútbol americano, en Australia también, en el rugby, hay coach específicos de respiración. Sin ir más lejos, hoy veía que el director técnico del Real Madrid trajo a un preparador físico italiano, Pintus, creo que es, eh, en el medio de la sesión, y lo vi hoy a Vinicius que estaba con una máscara hipóxica, o sea, está ya en el alto rendimiento, está instalado de alguna manera esto de la respiración. Por ejemplo, el Manchester City y creo que el Liverpool, hay de varios equipos grandes de la Premier que tienen en sus instalaciones unos cámaras, unas habitaciones preparadas con máquinas adentro para entrenar, por ejemplo, no sé, la bicicleta fija o el escalador, pero en esa habitación pueden regular cuánto oxígeno tienen como si estuvieran a gran altitud. Entonces pueden decir, bueno, el más fan de esto es Erling Haaland. Mm. Hoy quiero trabajar a 5.000 metros. Digitan, la cámara esa empieza a enviarle menos oxígeno al ambiente adentro de la cámara y ahí entrenan. Entonces están haciendo una simulación de altitud, Se le una acaba el, cámara se le acaba el curro, millonaria, se le acaba el curro, millonaria, imagínate. se le acaba el curro a la Bolivia, ¿eh? Claro, ahí está. Y bueno, entonces eso utilizan las cámaras estas especiales para generar los efectos de entrenar en la altura, que es justamente lo que podemos lograr con esto que vos mencionabas de Oxygen Advantage, la simulación del entrenamiento en altitud, que lo hacemos sin ningún Sin ninguna artilugio cámara. tecnológico, Sí. es saber usar la respiración. Y tener Así quizás que un oxímetro para no pasarse. tener un oxímetro que puede salir 25.000 pesos, 30.000 pesos, o sea que es bastante Entre- económico. Entrenar la respiración es posible y económica también. Económico. Aparte, bueno, todo esto, por ejemplo, a diferencia estábamos hablando y comparando por ahí el término breathwork, respiración, como el nuevo yoga, ¿no? Pero a diferencia del yoga, vos una vez que aprendes esto, no tenés que ir a clase, no Claro. tenés que volver a ir, o ir semanalmente, tomar clases de yoga, es aprender, modificar y luego, sí, ponerlo en práctica, pero la práctica la podés hacer totalmente vos en tu casa mientras haces actividad física o mientras estás sentado, porque no hace falta tampoco salir a correr para hacer ejercicios de respiración, sino hay múltiples ejercicios muy sutiles que podemos hacer también
sobre todo para personas que no tienen mucha movilidad o que no pueden moverse. Sí, sí. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves a alguien entrenando, corriendo, muy agitado, con la boca abierta, hiperventilando, y vos por adentro me imagino, uy Dios, qué ganas de frenarlo y decirle, flaco, No, todo vos por sabés, Madrid. Fede, que eso por ahí me pasaba antes, al principio. Ahora me ha pasado al revés. Cuando veo a alguien que va respirando solo por nariz, digo, wow, Este ya sabe. hay algunos que están empezando a andar, ¿no? Entonces, lo otro ya lo tomo, bueno, es normal, es algo normal que, que un poco, digamos, dentro del ámbito, por ahí podemos ir conquistando más y más personas, pero en el general de la gente es una porción, una pizca muy chiquitita todavía. Por eso creo que es un momento muy positivo para justamente entrar en estas nuevas tendencias, ¿no? Que es que estamos hablando, ¿no? Esto del nuevo yoga es la respiración, porque si ahora estamos en pañales, bueno, vamos a conquistar seguramente muchísimo en los próximos años y bueno, el rol de facilitador, el rol de instructor de esto eh, es necesario, es necesario. Hoy en día quizás no es que como decís vos, ni los clubes todavía nombran mucho, pero bueno, ya hay muchos deportistas que sí lo hacen explícitamente, que están entrenando y de ahí se va replicando hacia las masas, ¿no? Hacia el público en general. Y hablamos justamente de Oxygen como los beneficios que te puede dar una respiración funcional. Y pasando a Wim Hof, que bueno, su respiración o su técnica, eso lo explicarás mejor vos, trata un poco de salirse a hiperventilar, digamos, a hacer un poquito más respiraciones de las que estamos acostumbrados. ¿Qué sucede en ese lapso, en esas respiraciones? Porque realmente el que uno cuando lo hace realmente lo entiende. Y también preguntarte qué sucede fisiológicamente cuando se hacen estas apneas de mayor duración a minuto y medio, por ejemplo. Eh, bueno, el tiempo de apnea es bastante relativo en cuanto a eso, pero en definitiva, si vos aguantás mucho la respiración, lo que va a pasar es que va a bajar el oxígeno en tu sangre. Las pizzas se van a acabar, se las van a consumir de alguna manera, eh, y eso tiene un efecto muy notorio para nuestro cuerpo y se llama hipoxia intermitente. Es cuando nuestra saturación de oxígeno baja por unos momentos y eso genera que nuestro organismo eh, tenga que hacer adaptaciones hacia eso. Y de hecho todo esto en la parte de fisiología es bastante novedoso porque a partir, si bien hace muchos años que se está trabajando en, en cuestiones más clínicas, médicas de la hipoxia intermitente, por ejemplo, han llegado a generar una maquinita así como esto que decía del Manchester City, pero que puede ser casero también y que puedes usarlo como un inhalador. Pero todo a partir del 2019, que fue Premio Nobel de Fisiología, que se dieron cuenta de cómo nuestras células reaccionan y cuáles son los mecanismos de las células para cuando entran en estos estados tan bajos de oxígeno que nuestro cuerpo no está habituado. Normalmente eso nos lleva a tener más glóbulos rojos, entonces tener una mayor capacidad aeróbica, más delivery dando vuelta y llevando oxígeno y llevando pizza, ¿no? Para seguir con la analogía. Y bueno, muchos efectos más que por ahí algunos tienen que ver más con la parte de sistema inmune, sistema cardiovascular, autofagia. Hay varias cosas muy interesantes que suceden en el cuerpo y con Wim Hof llegamos desde el estrés, llegamos desde un estrés en realidad más agudo, y con Oxygen también, pero desde esta forma más funcional como hablaba antes. Vos te reías por ahí porque cuando mencionabas lo de Wim Hof es un poco el ejercicio de respiración que hacemos es
todo lo opuesto a lo que yo narré recién como funcional. Entonces es como, Exactamente. bueno, ¿qué onda? Pero bueno, el efecto que tiene eso es importante a nivel del organismo y también eh, del sentir, ¿no? Creo que por eso está bueno esto probarlo, ¿no? Esto no es matemática, sino que justamente es algo que podemos hacer, ver cómo nos siente, ver si nos sirve o no. Como digo, Wim Hof por ahí no es exactamente algo que es para todos, Ujú. pero probarlo puede ser un gran descubrimiento. eh, y bueno, yo considero que Oxygen sí es para todos, o puede serlo, ¿no? Sí. Eh, Porque justamente vamos a algo mucho más cuidado en los aspectos de nuestra forma de respirar, de nuestra fisiología. Sí, yo lo analizo, lo veo un poco como las dos partes de una balanza, en la cual siempre está bueno volver al centro, que al final es el sistema nervioso que tiene que estar equilibrado y no estar ni simpático, hiperventilando la mayor cantidad del tiempo, ni tampoco pasarse tanta, porque si no, si te ataca alguien vas a estar muy tranquilo. Claro. Sí, y bueno, en este caso son los dos entrenamientos que yo me dedico a promulgar, a difundir y a enseñar, pero son herramientas, ¿no? Y pueden aparecer más y no hay que ser fanático de nada, creo, esa es mi opinión. Si bien hay cosas que nos sirven, nos pueden servir en algún tiempo y luego quizás no nos sirven más y vienen otras. Y Total, bueno, es así. Eh, lo bueno es que nos sintamos bien cuando lo hagamos, que veamos de que sirve para algo positivo, y si no, dejar, buscar otras y combinar, ¿no? Porque nosotros estamos todo el tiempo cambiando, ¿no? No podemos usar una sola cosa para toda la vida. Me parece que somos mucho más sí. plásticos para incluir y curiosos también para probar. Yo sé que te tenés que ir, tenés cosas que hacer, pero me encantaría dos últimas preguntitas rápidas que nos dejes Dale, un tip, claro. porque hay un video tuyo muy muy bueno que yo siempre se los comento a mis amigos o a alguien que toma alcohol y me dicen, ¿estás seguro? Así que lo escuchen de vos. ¿Qué hacer con la resaca? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es una técnica rápida para poder, no sé si eliminarla del todo, pero que tengas beneficios? Y sí, para bajar el alcohol por sangre, digamos, el alcohol que está en la sangre, lo mejor que hay es hiperventilar, ¿no? Es justamente forzar, mover mucho aire rápido, y de esa manera nosotros eliminamos el alcohol. Alguna parte, no sé exactamente, se irá por la transpiración o será metabolizado por el hígado, pero gran parte se va si nosotros lo podemos hiperventilar. Así que bueno, simplemente respirar mucho, grande, y en este caso está bueno Wim Hof porque propone esto de hiperventilar y luego dejar de respirar. Entonces ahí podemos como balancear. Si nosotros solamente hiperventilamos, podemos sentir los efectos de la hiperventilación como muy severos en el cuerpo y por eso está bueno como La compensación. la compensación de no respirar después, ¿no? Así que les recomiendo que prueben Wim Hof. Obvio que no es para pasar un test de alcoholemia, pero sí para a lo mejor sentirse mejor, Total. tenerlo en cuenta, es importante. Y no solo con el alcohol, sino con cualquier intoxicación en general, Ahí está. va a funcionar. Y la última, ¿qué hacemos con el hipo? ¿Cómo sacamos el hipo? Y con el hipo, bueno, Tan esto molesto. lo aprendí en realidad de ver y de escucharlo al podcast de Andrew Huberman, Ujú. eh, y él lo dijo, lo empecé a probar, lo probé con otras personas y funcionó, o sea que bueno, me animé también a alargarlo y también algunas personas ahí por redes me dijeron que les funcionó. Esto que vas a decir es Este, muy importante, ¿eh? Es algo muy simple, ¿no? Porque hay muchas técnicas, la del hipo, de asustar al otro, Sí, ¿no? La sí, de sí. tomar agua con el vaso al revés.
pero lo más simple que puede funcionar es inhalar en 3 partes hasta el máximo, ¿no? Inhalar, hacer otra inhalación y otra más inhalación máxima y sostener el aire ahí por 5 o 10 segundos y luego exhalar. Y Perfecto. probablemente pueda ayudar y si no lo podemos repetir un par de veces, ¿no? Porque el hipo es como que queda el nervio frénico, que es el que conecta el diafragma, eh, queda como ahí pulsando y nos produce ese hipo, ¿no? Esa reacción involuntaria. Entonces, si inhalamos, 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 es como que le damos un choque a ese nervio y muchas veces funciona, así que está bueno tenerlos ahí en la memoria. Diego, sos un genio total. La verdad que te agradezco un montón que hayas podido estar con nosotros. Y parte del reset, respirar funcionalmente, tener otra metodología como es la de Wim Hof, y bueno, que cada uno pueda sentirse libre de tener esa información y poder experimentar. Un placer, Fede, estar acá, así que te agradezco un montón siempre el espacio de difusión. Creo que principalmente lo mejor es difundir, que esto se sepa, que la gente a lo mejor se interese y bueno, leer, buscar más información es siempre el primer paso para cambiar hábitos y lograr cosas que sean positivas, ¿no? En el otro. Así que te agradezco un montón por la invitación. Y ahí estamos nosotros para poder ayudar a la gente a respirar como fuimos diseñados. Así es, a seguir adelante en esta tarea. Te, Gracias. te mando un abrazo enorme y gracias a todos los que se conectaron. Gran abrazo.